Amén y amén. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos. Eh, la semana pasada estábamos compartiendo sobre una verdadera, recuerdan que es una verdadera adoración y habíamos compartido un poquito sobre el pasaje denme un segundo nada más para compartir el nuevo link a mis amigas que están diciendo que no les sale y es el nuevo link. Este, vamos a Quiero compartir con ustedes hoy la continuación de esta palabra de una verdadera adoración. Una verdadera adoración, hablábamos la semana pasada, que no era solamente la parte de cantar, la parte cúltica, ¿verdad? De cantar, de levantar nuestras manos, de decirle al Señor cuánto lo amamos con nuestra boca, sino que iba más allá todavía de eso. Hablábamos de que una verdadera adoración implica todo nuestro ser completo, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y terminamos hablando del cuerpo porque hablábamos que de nada nos servía a nosotros, que Dios no se agradaba con una adoración que era de labios. ¿Se acuerdan? Vimos muchos versículos bíblicos y anduvimos por toda la palabra viendo versículos donde el Señor dice que Él no se agrada de una adoración de labios simplemente, ¿verdad? Adoración no es solamente el tiempo de cantar, sino que es el tiempo, cada tiempo de tu vida, cada momento de tu vida, donde tú estés en el supermercado, con tu actitud, con tu forma de conducirte, ahí tú alabas a Dios, con tu forma de ser, de entregarte a los demás, con tu forma de ayudar a los demás, ahí tú estás alabando a Dios. O sea, el alabar a Dios implicaba no solamente una posición del cuerpo, sino que implica una posición del alma, una posición del espíritu, implica muchísimas cosas. Y hablamos de este pasaje tan lindo que está en Romanos el capítulo 12 y leímos el versículo 1. Hoy yo quiero continuar con el versículo 2. Hoy quiero continuar, ¿cómo logro yo ser una verdadera ofrenda, una ofrenda agradable a Dios? ¿Cómo lo logro? Porque hablamos de que nosotros debemos ser en nuestro cuerpo un sacrificio vivo y santo y agradable a nuestro Dios. Era lo que decía el versículo 12, el capítulo 12 en el versículo 1. Voy a leerlo aquí. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces hablamos de todo ese pasaje de presentar no solamente nuestra canción, nuestra alabanza, nuestras manos levantadas, nuestra danza, que ahora no lo podemos hacer en comunidad porque no nos podemos reunir, pero sí lo podemos hacer en nuestra casa. En nuestra casa podemos adorar, podemos danzar. Usted en su misma casa puede danzar, en su misma casa usted puede adorar, en su misma casa usted puede postrarse delante de Dios. Hablábamos que la Biblia decía dos palabras importantísimas. Una de ellas que me impactó el corazón era besar la tierra, o sea, era inclinarse, hacer una reverencia delante de nuestro Dios, ¿verdad? Pero hablamos de que con nuestro cuerpo nosotros también adoramos a Dios. Y por eso la palabra dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, nuestro cuerpo, como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo que agrada a nuestro Dios. Y dice que ese es el culto racional. Ese es el culto más objetivo, más racional, más lógico que nosotros pudiéramos ofrecerle a nuestro Dios. Y hoy quiero ver cómo entonces es que nosotros vamos a lograr llegar a hacer una verdadera adoración, ser adoradores en espíritu y en verdad con todo nuestro ser. ¿Cómo llegamos a lograr eso? Y miren, vamos a leer, quiero leer aquí en el capítulo, quiero leer en Primera de Tesalonicenses 5:23, quiero leer ahí para ir cerrando esta parte del cuerpo y pasar a cómo nosotros vamos a lograr esto. Primera Tesalonicenses 5:23 dice así, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que hablábamos la semana pasada. Un cuerpo que glorifica a Dios es un cuerpo que da honor a Dios. Al final de cuentas, todos tenemos que dar cuentas, valga la redundancia, delante del Señor, qué es lo que hemos hecho con nuestro cuerpo, qué hicimos con esto que Dios a nosotros nos entrega.
vamos a tener que dar cuenta de eso. ¿Se acuerdan que les explicaba y leíamos versículos sobre esto? Que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal del Señor y vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos hecho en este cuerpo que Dios nos entregó, porque nosotros somos tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu, pero tenemos que dar cuenta de este cuerpo. El cuerpo no está separado del espíritu, no es que nosotros en el espíritu somos cristianos y amamos a Dios y en el cuerpo hacemos lo que nos da la gana. No, todo nuestro ser completito, alma, cuerpo y espíritu, le tiene que dar adoración a nuestro Dios. Entonces, aquí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifique por completo. O sea, la santificación va a venir a través de nuestro Dios, ¿verdad? No viene porque nada más quisimos, viene a través de nuestro Dios, y el Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo. Y todo esto, alma, espíritu y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la importancia de que esta palabra no se quede solo en los oídos, que cuando la escuchamos, qué bonita, qué buena palabra, me confrontó, pero a la hora de poner en práctica, es importante recordar y decir, Espíritu Santo, recuérdame que todo mi ser completito te debe dar honor, todo mi ser completito te debe dar honra, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo logramos nosotros, cómo vamos a llegar nosotros a convertirnos en esos adoradores en espíritu y en verdad que hablábamos la semana pasada. Entonces, vamos a leer la segunda parte de ese capítulo que estábamos leyendo la semana pasada en el libro de Romanos, en el capítulo 12, vamos a leer el versículo 2. Y el versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean qué buena está esa palabra, ese segundo versículo, ¿verdad? Que viene lógicamente junto con el versículo 1, que fue el que leímos la semana pasada y el cual nos basamos toda la enseñanza de la semana pasada. Voy a leer cómo dice esta versión aquí. Me vine un momentito a la otra versión, a la versión, a una paráfrasis. La traducción del lenguaje actual dice, en ese mismo versículo 2 dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Vea qué bueno esto. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahí hay tres cosas importantísimas, ¿verdad? Dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Y vamos a ir aquí poquito a poco, vamos a ir leyendo, ¿verdad? Ya vimos que nuestro cuerpo es un sacrificio para Dios y ahora, ¿cómo vamos a hacer que nuestro cuerpo sea esa ofrenda agradable delante de Dios? ¿Cómo nos vamos a convertir en un sacrificio vivo y santo para Dios? ¿Y cómo nos vamos a convertir en adoradores en espíritu y en verdad? Quiero leerles estos versículos acerca de nuestro cuerpo también importantes que no les leí anteriormente, pero que son muy importantes y los saqué precisamente para esto. Este versículo dice en 1 Pedro 2:5. Mire lo que dice este versículo. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vosotros, o sea, todo lo que nosotros somos. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ser nosotros santificados? Pero todo nuestro ser, no solamente nuestro espíritu, no solamente nuestra alma. Recuerden que nuestra alma es donde están las emociones, las decisiones, la voluntad, los pensamientos. Y nuestro espíritu es donde está Cristo, donde mora Cristo cuando le hemos aceptado a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando le hemos entregado nuestro corazón a Él. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la meta de entregar este cuerpo y que este cuerpo sea edificado? Nuestro cuerpo necesita, nuestra vida completa necesita ser edificada. Hoy nosotros estamos siendo edificados con esta palabra, hoy estamos escuchando palabra y estamos siendo edificados en todo nuestro ser. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, en primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales
¿Cómo van a ser esos sacrificios espirituales? Aceptables a Dios. ¿Y por medio de qué? Por medio de Jesucristo. No es en nuestras fuerzas. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio a Dios, agradable a Dios, eso es lo que la Biblia llama un culto racional. Cuando la Biblia dice que es vuestro culto racional, lo que está diciendo es lo que dice este capítulo, de este capítulo 2 de la primera carta de Pedro, en el versículo 5, que nosotros, como piedras vivas, seamos edificados como una casa espiritual y como un sacerdocio santo, para que le ofrezcamos a nuestro Dios sacrificios espirituales que sean aceptables a Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es cuando entregamos todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Cuando dice, lo leímos ahorita en la Reina, en la versión del 60, vamos a ir a la versión del 60 otra vez, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. A mí me llama mucho la atención aquí, porque cuando acabamos de leer allá dice que nosotros debemos ser edificados, ¿verdad? Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y vamos a ver qué significa no os conforméis a este siglo. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios cuando dice no os conforméis a este siglo? Muy bien, vamos a ir viendo acá poquito a poco. Vamos a ver. Dice, no os conforméis a este siglo, significa que cuando nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, nosotros no vivimos conforme a los preceptos de este mundo, entonces nosotros no nos conformamos a las cosas, no vivimos conforme a las cosas de este mundo. Mire lo que dice el libro de Efesios, en el capítulo 2, el versículo 2. Efesios 2, 2. Vamos a ver Efesios 2, 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, nosotros no nos conformamos a ese estilo de vida que llevábamos en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? Cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando nosotros no le habíamos entregado nuestro corazón a Dios. En ese tiempo nosotros vivíamos en todo tipo de pecados, en todo tipo de deshonestidades, en todo tipo de malicia. Aunque dijéramos que éramos buenos y que no nos metíamos con nadie, sabemos que no era así, porque cuando uno no le ha entregado su vida al Señor, uno tiene una vida corrupta. Aunque no ande matando, aunque no ande haciendo cosas que uno cree que hasta ahí nada más llega. Hay cosas muy pequeñitas, muchos detalles. Con no haberle entregado nuestra vida al Señor, nosotros estamos fuera de su propósito, fuera de la voluntad de Él. Y nuestra vida era una vida de rencores, una vida de resentimientos, una vida de enojo, una vida de angustia, una vida de depresión, una vida de querer vengarse muchas veces, una vida de no estar conforme con todo lo que Dios nos ha dado, muchas veces de renegar contra Dios o de buscar a Dios solo cuando lo necesitábamos y cuando ya todo estaba bien, marchando bien a nuestro lado, ya no le buscábamos más, ¿verdad? Y cuando pasan esas cosas, es porque estamos apartados de Dios, es porque no le hemos conocido a Él, no le hemos entregado nuestro corazón a Él. Entonces, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo era nuestra vida en ese tiempo? Así era nuestra vida. Por eso acá Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, no nos vamos a conformar a ese tiempo, a esa vida que vivíamos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, las modas de este mundo, lo que todo el mundo hace. Ay, pastora, pero si todo el mundo hace eso. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, nosotros no hacemos eso, nosotros no nos guiamos conforme a los conceptos del mundo, conforme a las modas del mundo, conforme a todo lo que el mundo hace ahora. Nosotros no lo hacemos porque no seguimos la corriente de este mundo, sino que seguimos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y ahí ella discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y nos guía a cumplir el propósito de Dios en toda verdad y en toda honestidad y en santidad delante de Él. Entonces, Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, nuestro enemigo Satanás, conforme a lo que Él dice. Recuerden que nuestro enemigo, el diablo, siempre va a estar opuesto a todo lo que Dios dice.
¿verdad? Él siempre te va a empujar a hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. El mundo se mueve de esa manera. El mundo se mueve con todo lo contrario a lo que Dios dice en la vida actual. Perdón, en la palabra de Dios. Todo lo contrario a lo que está en la palabra escrito, todo lo contrario a lo que Dios nos ha pedido, nos ha dicho, todo lo contrario, así se mueve el mundo. Por eso nosotros no seguimos esa corriente del mundo. Eso es lo que significa no os conforméis a este siglo. Cuando la palabra de Dios dice no os conforméis a este siglo, entonces está diciendo no sigan la corriente de este mundo. No se acomoden a las modas de este mundo. No hagan las cosas como las hacen todos los demás, nada más porque es la regla que se sigue en el mundo, porque así lo hace todo el mundo. No lo hagan así. Ustedes no pertenecen a este mundo. No se conformen a las cosas de este siglo, de este mundo. Entonces, vean qué tremendo. Sigue diciendo, no os conforméis, vamos a ver aquí, dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien, miren lo que sigue diciendo el versículo, sino más bien transformaos. Vamos a ver qué es eso de transformados, sino transfórmense, ¿verdad? Marlencita, estamos leyendo el segundo versículo del mismo libro de Romanos 12, estamos Romanos 12:2. Estamos dando la continuación de la semana pasada de Romanos 12, versículo, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 1, y ahora estamos con el 2. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia dice transformaos, vamos a ver qué significa transformaos. O sea, si no, transfórmense, ¿verdad? Si no, cambien. Dice que la transformación es un proceso. Y cuando la Biblia habla de la palabra transformación, en la Biblia, en el griego, esta palabra transformación es metamorphosé, algo así. Yo no sé pronunciar el griego, pero algo así, ¿verdad? Que de ahí se deriva el término metamorfosis. Nosotros sabemos que es una metamorfosis, ¿verdad? Principalmente cuando nos enseñan, cuando hemos aprendido sobre el cambio de una oruga al convertirse en mariposa. Nosotros, cuando recién iniciamos la iglesia, hicimos una vez una actividad muy hermosa que se llamó metamorfosis, ¿verdad? Y recuerdo que ahí estaba Gustavo y llevó una mariposa, pero no había salido la mariposa, sino estaba ella en su capullito ya lista para salir. Estaba justo lista para salir y estábamos en la reunión, en la actividad esa linda, que fue nuestra primera actividad como congregación, y estábamos todos ansiosos esperando el momento en que ¡plac! Se rompiera el capullo y saliera volando la mariposa, y así fue. Fue linda esa actividad porque entonces estuvimos todos atentos esperando el momento de la transformación, de la metamorfosis. Esa oruguita tuvo todo un proceso de transformación, de convertirse de gusano a convertirse en una hermosa mariposa. Primero era solo un gusanito, primero era solo una larva, luego ya se convirtió en un gusanito, luego se convirtió en esta pupa, ¿verdad? Hizo todo su proceso de capullito y se quedó allí hasta el momento en que empezó ¿cómo se llama esto? Empezó a tener ese momento de transformación que es fuerte dentro de ese capullo, ¿verdad? Y empieza hay un movimiento como cuando el bebé va a nacer. Cuando las que hemos tenido ya hijos, sabemos que cuando el bebé va a nacer empiezan las contracciones. Y entonces ese dolor intenso que siente uno como mamá, lo está sintiendo el bebé internamente, le está sintiéndose apretado, a punto de que lo están empujando para que salga de ahí. Entonces las contracciones por fuera nosotros las sentimos dolorosas y el bebé por dentro está sintiendo que lo están matando, o sea, él siente que lo están empujando, al punto que ¡fum! Logra salir, logra nacer. Y así mismo pasa con la mariposita, ¿verdad? Ella está en el interior, pasó todo un proceso, estuvo ahí incubando, estuvo ahí desarrollando cualidades que ella necesitaba cuando fuera una mariposa, porque antes era un gusano. Como gusano no podía volar, como oruguita no podía volar, o sea, no tenía la capacidad, no tenía alitas. Pero en el proceso de metamorfosis, en el proceso de transformación, ella empieza a desarrollar todo eso ahí en lo secreto.
Ahí nadie la está viendo, ahí nadie se está dando cuenta de lo que ella está viviendo por dentro. De la misma manera que la mujer, cuando está dando a luz, no se está dando cuenta de lo que está sufriendo el feto adentro, y adentro el bebé tampoco se está dando cuenta de lo que la mamá está pasando por fuera, pero ambos están pasando su proceso. La mariposa está dentro, lista ya, con todas las características, con todas las cualidades, con todos los requisitos, con todo lo que ella necesita para lanzarse al mundo siendo una mariposa y volar. Entonces, de la misma manera, exactamente igual, es ese proceso de transformación en nuestras vidas, igual como un proceso de metamorfosis que sufre este insectito que yo les estoy contando ahora. Cuando logra sufrir ese momento tenso, 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 y ¡pum!, sale del caparazón convirtiéndose en una hermosa, hermosa mariposa, con todo lo que necesitaba. Cuando la Biblia a nosotros nos habla de transformación, nos está hablando de un proceso continuo, algo que se va a ir dando, ¿verdad? Continuamente, no es algo que se sufrió de un momento para otro, fue algo continuo, algo que se estuvo dando. Entonces, eso de metamorfosis exige algunas cosas, exige algunas cosas importantes. Por lo menos les voy a decir unas dos, ¿ok? Entonces, ¿qué exige? Primer punto, este proceso de transformación, ¿qué exige? Número uno, exige no vivir al estilo del mundo. O sea, cuando la Biblia a nosotros nos dice, si no transformaos, nos está diciendo, ustedes no pueden vivir al estilo del mundo. Pero ¿cómo va a ser eso? Va a ser un proceso. ¿Y qué significa el no vivir al estilo del mundo? Es no se acomoden, no se amolden al esquema, a los criterios, a las actitudes de este siglo. Vea que la Biblia no está diciendo que salgamos del mundo. No está diciendo que salgamos del mundo. No está diciendo ustedes tienen que irse, apartarse a un lugar allá en un convento, ahí con todo cerrado, donde no se les vea ni la nariz, y así ustedes van a poder transformar su entendimiento. No. Así ustedes van a poder ser un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, y así ustedes van a poder ser adoradores en espíritu y verdad. Tienen que ir a internarse a un lugar y encerrarse ahí, porque si ustedes salen al mundo, ustedes se contaminan y ya no van a poder. No. No, y no, y no. Así no está diciendo la palabra. Mire lo que dice, de hecho, Juan 17:15. Mire lo que dice este versículo. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a quitar del mundo. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no nos saca, Dios no nos saca del mundo y nos pone en una cajita y pone un candado y cierra ahí con llave. No, nosotros seguimos inmersos en el mundo, nosotros seguimos ahí, ¿verdad? Seguimos ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que en medio de estar ahí, es donde nosotros tenemos que aprender a transformarnos y a renovar nuestro entendimiento. Ahí es donde, ahí, metidos ahí, vamos a pasar un proceso de transformación de nuestra mente, metidos en el mundo. Estando ahí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que salir, tenemos que hacer mandados, tenemos que llevar a los chiquitos a la escuela, tenemos que estudiar, tenemos que hacer una empresa, no sé, tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, Dios no nos va a sacar del mundo, sino que nos va a guardar del mal. Pero nosotros, en medio de ese mundo donde estamos inmersos, donde estamos metidos, nosotros tenemos que aprender a transformar nuestra mente. Por eso dice que el proceso de metamorfosis, el proceso de transformación, cuando hablamos de metamorfosis, acuérdense que hablamos de transformación, el proceso de transformación exige no vivir al estilo del mundo. O sea, usted está en el mundo, pero usted no va a vivir como vive el mundo. Usted no se va a acomodar ni se va a moldar a cómo vive el mundo. Que el mundo hace aquello, usted no lo tiene por qué hacer. Si la palabra de Dios dice que eso no está bien, ¿por qué yo lo voy a hacer? Nada más para acomodarme al mundo. No, yo no me voy a acomodar al mundo. Que el mundo lo hace, pero yo no lo hago, porque la palabra de Dios a mí me dice que eso no lo debo hacer, que eso no está conforme a mi carácter de hijo de Dios, que eso no es santidad para Dios, que eso no es guardarme en santidad para Él. Entonces no lo voy a practicar, aunque lo practique Rey, mundo y todo el mundo, yo no lo voy a practicar.
Entonces, lo primero que exige el proceso de metamorfosis o el proceso de transformación es no acomodarse, no amoldarse al esquema, ni a los criterios, ni a las actitudes, ni a las modas que tiene este siglo. Y no significa salir del mundo y encerrarse en su casa para no contaminarse, para no andar viendo cosas feas, no, significa el transformarse en medio de ahí. ¿Okay? Vamos a seguir viendo cómo es eso. Sino que nosotros vamos a empezar a vivir conforme al estilo de vida de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del estilo de vida de un hijo de Dios cuando ya nosotros nos convertimos en hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es la vida de un cristiano? Que leamos 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice el libro? Esta carta, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ok? De modo que si alguno está en Cristo, o sea, ¿qué significa si alguno está en Cristo? Los que hemos entregado nuestro corazón al Señor, los que le hemos dado nuestra vida al Señor. De modo que si alguno le ha entregado su vida al Señor, de modo que si alguno le ha entregado su corazón al Señor, de modo que si alguno se ha entregado a sí mismo para Dios, dice, nueva criatura es, nueva criatura es. O sea, ya usted no es el mismo de antes. Ya usted no es el que practicaba aquellas cosas, el que hacía aquellas cosas, que su vida se movía conforme a aquellas cosas y aquellos patrones de los que usted fue enseñado, lo que usted creció viendo, ¿verdad? No, ya usted no es esa persona, esa criatura resentida, rencorosa, vengativa, peleona, enojona. Uno se puede enojar, ¿verdad? No es que no se puede enojar, pero guardar un rencor y querer vengarse después de eso y decir, es que me las paga, o sea, porque me las paga, porque me las paga. No, o sea, ya nuestra vida no es conforme a esos criterios. Si se la hicieron, hágasela a usted peor, haga lo mismo y no sufra, dice la gente en el mundo, ¿verdad? Ah, que le dio vuelta, pues dele vuelta usted también para que sienta lo que se siente. Ah, que le gritó 4, pues usted grítele 8 para que vea lo que se siente. No, ya nosotros no vivimos conforme a ese criterio, ya nosotros no vivimos así. Dice que ahora somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, nosotros tenemos ahora una nueva vida en Cristo, somos totalmente nuevos. Y este pasaje es muy lindo, tiene muchas cosas que decir sobre él, pero no nos vamos a detener en él. Lo estoy tomando como una referencia nada más, porque lo que quiere decir es que nosotros no vivimos conforme al estilo de vida de la edad presente. Ok, otro versículo, Primera de Pedro 1:14. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:14. Dice así, Primera de Pedro 1:14, lo repito varias veces para que ustedes lo puedan anotar, lo puedan buscar ahí en sus Biblias, porque esto es todo un estudio. Yo estoy desde aquí exponiendo la palabra, pero usted desde allá está estudiando. Usted está sentadito ahí con su Biblia, con su cuaderno, está tomando notas, está tomando apuntes, porque así hacemos los hijos de Dios, que estamos aprendiendo la palabra, que no solamente somos oidores, sino que somos hacedores de la verdad. Ok, Primera de Pedro 1:14. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, oiga, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo estábamos antes? En ignorancia. Creíamos que las cosas se hacían así. Creíamos que las cosas se hacían así. Recuerdo una vez a alguien muy linda que quiero mucho me decía, conversaba con ella me decía, yo no sabía que cuando uno se hacía de una pareja no podía tener relaciones íntimas con esa persona, a menos que estuviera casada con él, con esa persona, a menos que fueran esposos. Yo no sabía porque yo crecí creyendo que si uno tiene una pareja, pues uno tiene intimidad con esa pareja, aunque no sean esposos, aunque no haya un compromiso de por medio de matrimonio, donde haya una bendición de Dios, donde uno se haya casado ante la ley del mundo y ante la ley de Dios. Yo creía que era normal hacer eso. Yo lo veía como normal. O sea, para mí eso era normal. Hasta que empecé a venir a la iglesia, hasta que empecé a escuchar la palabra, me di cuenta que eso no es normal. O sea, que eso lo practica el mundo, pero eso no es la regla de Dios. O sea, eso no es la palabra de Dios. La Biblia no habla de eso así. Esa es una forma de práctica del mundo, donde usted viene, se junta con alguien, vive con esa persona y usted le dice esposo, pero legalmente ni ante Dios ni ante la ley es esposo.
es una pareja que está con usted. Y la Biblia no, que nosotros no podemos tener intimidad con esa persona si no es nuestro marido, si no es nuestra mujer, legalmente delante de Dios y delante de los hombres. Y ella me decía eso, me abría su corazón y me decía, yo no sabía, yo vivía en ignorancia, yo creía que eso era normal. Entonces, cuando la Biblia aquí nos está diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, en ignorancia, porque no conocíamos la palabra de Dios, porque creíamos que las cosas eran así, porque creíamos que se valía no tener rencor y enojo cuando alguien te había hecho mucho daño, y que se valía, porque de por sí te había hecho tanto daño, que cómo tú ibas a perdonar tal cosa. Entonces, recuerdo gente que me decía, hasta ahora que estoy viniendo a esta célula y que estoy aprendiendo la palabra de Dios, he entendido que si yo no perdono, a mí Dios tampoco me va a perdonar. Yo no sabía. Yo creía que yo estaba perdonada delante de Dios, aunque yo no haya perdonado. Y en una célula una vez tuve una mujer que llegó, que hoy por hoy es una tremenda sierva de Dios, una mujer que Dios usa mucho. En ese tiempo ella apenas llegando a la iglesia, a la célula que yo tenía, no era pastora yo tampoco, todavía era solamente líder, y llegando a la célula, ella cuenta un testimonio porque estábamos hablando del perdón y ella cuenta un testimonio y dice, yo tengo, no sé, creo que tenía como 6 años, 5 años o más de no hablarle a su padre, porque habían tenido un problema, un pleito tan fuerte que tenía muchos años de no hablar de su papá. Yo no recuerdo si eran 5, 10 años, no sé, pero era una cantidad muy grande, porque así, aunque fuera una semana, para mí eso está rudo, ¿verdad? Enojarse con tu propio papá. Y ella decía, si yo lo veía en la calle y venía por la misma acera mía, yo cruzaba de acera para no tener que hablar con él, para no ni siquiera pasar a la par de él. Y ahora que estoy viniendo a esta célula y ahora que estoy aprendiendo la palabra, estoy entendiendo que eso no está correcto, que eso no le agrada a Dios. Entonces estoy dándome cuenta que de qué me sirvió ir tanto a la iglesia, ir tanto y hacer mis oraciones y hacer todo eso si yo tenía un rencor contra mi padre. Y dice, y yo estoy orando para encontrarme a mi padre y poder pedirle perdón. Fue impresionante el testimonio que ella contó un tiempo después. Dice que encontró a su papá en el centro de la ciudad donde viven y dice que ella pudo abrazarlo y decirle, papá, perdóname por haber tenido tanto rencor contra ti y quiero que sepas que te perdono por todo lo que pasó entre nosotros dos. Y se reconstruyó la relación, se sanó y hubo una restauración y una restitución. Y por hoy son buenos amigos, porque con un padre, imagínate. Y uno no sabe qué cosas pasaron allí. Y se vale, uno puede estar muy mal, muy triste, te pueden haber hecho mucho daño, pero el perdón es una clave importante para tener una vida en victoria, ¿verdad? Eso es un tema apasionante también, que no me voy a detener tampoco en eso. Pero entonces el mundo te dice, enójate, enójate, te hizo daño, enójate. ¿Y cómo vas a perdonar una cosa de esas? ¿Verdad? El perdón tiene mucha tela que cortar también, no significa que usted, alguien que le hizo daño, va a ir a ser amigo de pellizco en nalga con esa persona, no, ¿verdad? El dicho normal que dice la gente, sí, voy a volver a ser amigo de él, no, no tiene mucho, el tema del perdón es un tema muy amplio. Sin embargo, cuando usted perdona, usted se libera a usted mismo, porque usted no perdona por el otro, usted perdona por usted y por tener una relación con Dios en el orden establecido por Dios, por tener una vida santa delante de Dios. El perdón es importante. Entonces, cuando la palabra aquí en 1 Pedro 1:14 nos dice que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, nosotros en el tiempo de antes practicamos muchas cosas en ignorancia, hicimos muchas cosas en ignorancia, pero ahora que conocemos a Dios, no nos vamos a conformar a vivir como vivíamos antes, sino que ahora vamos a transformar nuestro pensamiento. Ya no vamos a decir, es que esa es mi cultura es esa, así se maneja todo el mundo en mi cultura y así es como yo voy a seguir siendo. No, nosotros ya no nos manejamos conforme a la cultura del mundo. Nosotros vamos a ir renovando este entendimiento, vamos a ir cambiando este pensamiento. Entonces, botamos un pensamiento que practicábamos antes, lo botamos a la basura, lo tiramos a la basura. Le decimos a Dios, renueva, Señor, mi entendimiento y meto otro pensamiento que es pensamiento de la palabra, pensamiento de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, dice, esa es la número 1. ¿Qué exige el proceso de transformación? Exige no vivir al estilo del mundo. Usted se renueva, no vive al estilo del mundo. ¿Y cómo usted puede hacer para no vivir al estilo del mundo? Para no seguir cargando con aquellas cosas que usted cargaba cuando usted no conocía al Señor. Porque cuando usted llega a Cristo,
Usted llega a Cristo y no es que de la noche a la mañana ya usted es totalmente diferente. ¿Qué significa llegar a Cristo? O sea, cuando usted le entrega su vida al Señor, cuando usted le entrega su corazón a Él y usted le dice al Señor, Señor, haz con mi vida todo lo que tú quieras, o sea, lo que tú planeaste, lo que tú dijiste que ibas a hacer conmigo. Eso es cuando llegamos al Señor. Cuando llegamos al Señor, no es que hoy usted le dijo al Señor, te entrego mi vida hoy, Señor, y mañana usted es santo, íntegro, limpio, totalmente una nueva persona. Ese es un proceso. Y ese proceso precisamente es del que estamos hablando. Transformación, metamorfosis, continuo, todos los días, todos los días, todos los días uno va a tener que ir haciendo cambios en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas. Pero ¿cómo va ocurriendo ese proceso? Ya lo dijimos. Número 2. Ya les di el número 1, que exige ese proceso de transformación. Ahora voy con el número 2. Exige una renovación de la mente. ¿Cómo va a ser entonces esa transformación? Cuando yo empiezo a renovar mi mente. El vocablo griego, cuando habla de renovación de mente, no es una nueva mente lo que necesitamos, ¿verdad? Tener un nuevo cerebro, no, sino que habla de una renovación, perdón, de una manera nueva de funcionar de la mente que ya poseemos. Nosotros tenemos una mente y no es que usted le van a quitar la mente y le van a poner otra mente, no, sino que usted va a renovar esa mente, usted va a cambiar la manera de funcionar de esa mente. O sea, a veces yo pienso que eso es como hacer, como cuando uno tiene un disco y uno lo que hace es que un disco duro en la computadora y uno borra la información esa y le pone otra información. Entonces uno cambia totalmente, sigue siendo la misma mente, pero uno cambia la información que estaba ahí adentro. Sigue siendo el mismo disco, pero usted cambia la información. Entonces, la información no viene por solo el hecho de estar desconformes con la vida exterior del mundo. O sea, no, ya no estoy conforme con esta vida, ya no quiero esta vida. No viene solo por ese hecho, sino que viene por una transformación espiritual que va a hacer nueva toda tu vida. La hace completamente nueva toda tu vida. Ok, ¿nueva en qué sentido? Nueva en sus motivos y en sus fines. Ya tu vida tiene un nuevo motivo, ya tu vida tiene un nuevo fin. Ya tu vida no es para complacer a otros, ya tu vida no es para complacerte a ti mismo, ya tu vida no es para hacer lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta. Es que, pastor, a mí eso me gusta. Pero ¿qué? Si a Dios no le agrada, tú lo vas a seguir haciendo. Renueva tu mente, cambia tu mente. Eso te gusta, pero si a Dios no le agrada, ¿a quién tienes que agradarle tú? ¿A ti misma? ¿A ti mismo? ¿O tienes que agradarle a Dios? Pastora, pero es que ya yo estoy acostumbrado a ser así. Está difícil que yo cambie, difícilmente voy a cambiar. Bueno, pues es que si sigues pensando que difícilmente vas a cambiar, pues nunca vas a cambiar porque no estás permitiendo un proceso de renovación en tu entendimiento, un proceso de renovación en tu mente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros alcanzar este proceso de renovación, este proceso de transformación, esta metamorfosis dentro de toda nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a lograr? No lo vamos a lograr en nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr solos, es imposible. Usted no lo va a lograr en sus fuerzas. Sí, yo voy a cambiar, yo voy a ser mejor. Sí, y se lo propone y lo logra, no sé, una semana y a la siguiente semana está igual otra vez. Porque se lo propuso en sus fuerzas, como si usted tuviera la capacidad para hacerlo y no tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin Él, nuestras vidas no lo podrían lograr. En nuestras fuerzas nunca vamos a lograr alcanzar nada. Nunca vamos a alcanzar nada. Vamos a leer acá 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Ya voy rápido porque se nos está haciendo ya tardecito. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos que entender que cuando llegamos a los caminos del Señor, la mente de nosotros ya no es la mente nuestra, sino que es la mente de Cristo. Una mente constantemente renovada. Así es como nosotros podemos discernir qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros en cada circunstancia, por la mente de Dios que está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué va a provocar este proceso de transformación? Que ya dijimos, para poder convertirnos en adoradores que adoren en espíritu y en verdad, tenemos que entregar todo también nuestro cuerpo, no solo nuestra alma y no solo nuestro espíritu. Tenemos que entregar también nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a nuestro Dios. Ok, ya estamos claros con eso. ¿Cómo podemos lograr
¿Cómo podemos lograr eso? Cuando nosotros venimos y seguimos el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, no os conforméis a este siglo, cuando no nos conformamos a seguir viviendo como vivíamos antes o como la gente vive en el mundo actual, no nos acomodamos a las modas, no nos acomodamos a las culturas de los lugares donde vivimos, sino que transformamos todo eso, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tiene que venir una metamorfosis, un cambio aquí a nuestro entendimiento. Entonces, tenemos ahora la mente de Cristo. ¿Y qué va a provocar este proceso de transformación continuo que viene a nuestra vida desde el momento en que le entregamos nuestro corazón al Señor? ¿Qué va a provocar ese proceso? ¿Qué va a provocar esa transformación en nosotros? Dice el versículo, sigue diciendo allá al puro final en el mismo versículo 2, dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué necesitamos renovar nuestro entendimiento y transformarnos? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, comprobar. Comprobar. Un momentito, ya sigo. No veo. Comprobar, cuando estamos hablando de comprobar, lo que estamos hablando es que vamos a nosotros tener un entendimiento de cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. O sea, comprobar es nosotros mismos vamos a experimentar esos cambios, vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cómo es esa voluntad de Dios? ¿Cómo es esa voluntad de Dios? Dice que es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. O sea, cuando la Biblia dice, cuando el vocablo griego para voluntad es telema, no sé cómo se pronuncia en realidad porque ya les dije que no soy que no sé cómo se pronuncia el griego, ¿verdad? Ni el hebreo, pero es la palabra telema. Entonces, eso indica que no se trata del acto mismo de querer, sino del objeto que Dios quiere. Entonces, cuando aquí hay autores que dicen que esto se puede traducir como probar o discernir la voluntad de Dios. O sea, nosotros cuando empezamos a cambiar nuestro entendimiento, cuando empezamos a hacer cuando empezamos a cambiar nuestra forma de pensar y cuando empezamos a permitir este proceso de transformación, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que entonces nosotros vamos a tener un entendimiento, vamos a entender, va a venir a nosotros un entendimiento, una revelación de la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Quiere decir que vamos a saber cuándo estamos agradando a Dios y cuándo le estamos desagradando. Vamos a saberlo exactamente porque va a venir esa revelación. Entonces, ¿qué significa que la voluntad de Dios sea agradable? Habla de que la voluntad de Dios goza de eterna complacencia de parte de Dios. O sea, cuando usted está haciendo algo que a Dios le agrada, ¿verdad? Cuando usted está haciendo algo que al corazón de Dios le hace feliz, entonces usted está haciendo una voluntad agradable a Dios. Usted está viendo que la voluntad de Dios es agradable. O sea, Dios nunca quiere para nosotros cosas desagradables, cosas dolorosas, cosas dañinas, cosas que nos lleven a perder, que nos lleven a fracasar, que nos lleven a estar mal. Dios nunca hace ese tipo de cosas para nosotros, porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Su voluntad es buena. ¿Ok? Entonces, cuando dice que es perfecta, es porque refleja la misma perfección de Dios. Dios es perfecto. Entonces Dios no se equivoca. Si Dios quiere eso para ti, es porque eso es lo que a ti te sirve y lo que a ti te conviene. ¿Ok? Si Dios quiere eso para ti, es porque eso es lo que a ti te sirve. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Ok? Porque Él no se equivoca. Él es perfecto. Yo siempre digo, hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que nosotros no vamos a entender. Muchas cosas que nosotros no vamos a comprender. Pero cuando sabemos que Dios tiene el control de todo, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que nosotros no podemos ir en contra de su soberanía. Una vez alguien me preguntaba, me están diciendo que
que tengo mi ojito como corrido, me decían que por qué Dios a veces permite ciertas cosas que son muy dolorosas. Pero ¿dónde estaba Dios metido cuando eso pasó? ¿Dónde estaba Dios metido cuando violaron a esa niña? ¿Dónde estaba Dios metido cuando pasó aquella tragedia tan terrible? Dios estaba sentado en su trono. Ahí estaba y ahí ha estado siempre sentado en su trono. Pero hay cosas que nosotros no podemos explicar en nuestra naturaleza humana. Nosotros no tenemos explicación para ciertas cosas. De lo que sí puedo estar segura y de lo que sí les puedo decir, hermanos y hermanas, es que nosotros nunca podemos dudar de la soberanía de Dios, que Él es soberano y Él sabe lo que hace, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él no se equivoca contigo, Él no se equivoca con lo que te mandó a hacer, Él no se equivoca con lo que dijo que iba a hacer contigo, Él no se equivoca en sus planes, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, cuando nosotros transformamos nuestro entendimiento, transformamos nuestro ser interno a través de este proceso de transformación, de renovación de nuestro entendimiento, entonces nosotros vamos a entender y no nos va a costar entender que si Dios permitió una cosa, Él sabe por qué lo hizo. Él sabe para qué lo hizo, porque a veces no solamente es el por qué lo hizo, sino para qué lo hizo. ¿Qué es lo que Dios está trabajando ahí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo allí? Entonces, cuando nosotros tenemos este entendimiento, vamos a saber escoger entre lo que debo hacer y entre lo que no debo hacer. Vamos a tener la capacidad para discernir, ¿verdad? Ya no por la carne, ya no por nuestra carne, por nuestros deseos, por nuestros sentimientos, por lo que nosotros creemos, sino que ya vamos a poder escoger y tomar una decisión basados en el entendimiento que Dios ha traído a nuestra vida. Entonces, ya usted va a poder tomar decisión. ¿Me junto con esta persona a vivir? Usted va a discernir cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. No, no me puedo juntar con esta persona a vivir porque la Biblia no habla de que uno se tiene que juntar, la Biblia habla de que uno se tiene que casar. Entonces, no, tengo que casarme. Voy a casarme con esta persona entonces, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque entonces, si yo me junto, entonces yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios sabe por qué permitió que exista el matrimonio. Si Dios hubiera creído que vivir en unión libre era bueno, pues no hubiera inventado el matrimonio. Pero Él creó el matrimonio porque Él sabía que eso era lo correcto, lo saludable, que era bueno para los hijos, que era bueno para el hogar, que era bueno para la familia, porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo conoce, porque Dios es perfecto. Entonces, no va a ser difícil para ti tomar una decisión. Bueno, tengo este novio. Y cuando tú te das cuenta que este novio con el que tú quieres empezar una relación es una persona que no ama a Dios, es una persona que habla cosas feas de Dios, que habla mal de los cristianos, que dice miles de barbaridades y que dice no, y habla mal de Dios. Y tú eres una cristiana, una hija de Dios. Entonces tú vas a discernir porque tu pensamiento, tu entendimiento ha sido renovado. Entonces tú vas a discernir y vas a decir, no, yo no puedo hacerme de un novio que no ama a Dios, porque tarde que temprano esta relación va a terminar, tarde que temprano vamos a terminar en un fracaso, porque esta persona no ama a Dios. Entonces, tu entendimiento ha sido transformado, ha sido renovado. Pero si tu entendimiento no ha sido transformado ni renovado, tú te vas a hacer novia de cualquier persona, te vas a hacer novio de cualquier muchacha, de cualquier muchacho, nada más porque estás siguiendo tu carne, tus instintos, tus sentimientos, tu pasión, pero no estás sintiendo ni siguiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Tu entendimiento aún no ha sido renovado, no has permitido esa renovación de entendimiento, ¿ok? Y así muchísimos ejemplos que podría darte yo ahora. Hago este negocio, son cosas prácticas, porque la palabra es práctica, la palabra es para ponerla en práctica, es para ponerla por obra. Entonces, cuando tu entendimiento ha sido renovado y tú has entrado en ese proceso de renovación de tu entendimiento, de dejar a un lado los criterios del mundo para acomodarte a los criterios de la palabra, no a los criterios del mundo. Entonces tú dices, voy a hacer un negocio, pero entonces, Señor, voy a hacer este negocio con esta persona, me voy a asociar con esta persona, voy a hacer un negocio con un socio, tengo un socio, pero este socio no ama a Dios.
Este socio no ama a Dios. Este socio difícilmente va a poner esta empresa en manos de Dios, difícilmente la va a consagrar en manos de Dios, difícilmente va a dar su diezmo, como dice la palabra que hay que hacerlo. Entonces, al final de cuentas, cuando nos demos cuenta, esta empresa va a fracasar, porque uno de los dos va a tirar hacia un lado y el otro va a tirar hacia otro. Yo voy a querer honrar a Dios con mi empresa, no voy a querer tener una contabilidad fraudulenta, no voy a querer mentir en cuanto a mis números ni en cuanto a las cosas que estamos haciendo, y el otro no, el otro va a decir, tengamos una contabilidad doble, tengamos un libro que hable de los números reales y tengamos otro que es el que vamos a presentar, y entonces querrá hacer las cosas a su manera y empezaremos a tener disgustos y empezaremos a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo no alcancé a discernir en ese momento la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta para esa empresa que yo estaba levantando. Entonces, vean la importancia de que nosotros como hijos de Dios renovemos nuestro entendimiento, que nos transformemos, que no vivamos conforme a los criterios de este mundo, que no vivamos conforme a los pensamientos de este mundo. De esa manera lograremos ser una adoración completa para Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros todo esto, lo que nos está hablando es de consagración completa, consagración completa. El deber de cada hijo de Dios, el deber tuyo y el deber mío como hijos de Dios es de vivir delante del Señor en una consagración completa, como cuando la gente a veces dice modo descanso, ¿verdad? Cuando uno pone el teléfono en modo silencioso y usted dice, no, tengo el teléfono en modo silencioso, así que todos los mensajes que me entren no los voy a escuchar porque lo tengo en modo silencioso. Bueno, usted tiene que ponerse en modo consagración completa. ¿Y qué es consagración completa? Alma, cuerpo y espíritu. Toda completita su vida. Después de ahí ya vienen deberes sociales, ¿verdad? Que es lo que sigue hablando la palabra en los siguientes versículos acá de Romanos 12, ¿verdad? Otras cosas que nosotros debemos practicar también para poder ser gente adoradora. Es que de verdad que la adoración verdadera incluye tanto, y nosotros lo hemos llevado solamente hasta un plano, pero incluye tanto, y hoy estamos viendo que incluye una consagración completa, pero que esa consagración completa viene cuando nosotros podemos renovar nuestro entendimiento. Por eso es que tal vez a mucha gente le cuesta llevar una vida en adoración a Dios, le cuesta llevar una vida cristiana que agrade a Dios, y muchas veces le cuesta permanecer en los caminos del Señor. Si ustedes ven, hay mucha gente que ingresa a los caminos del Señor, pero luego se aleja, que están un tiempo en los caminos del Señor, que están un tiempo congregándose, que están un tiempo bien fuertes, un puro fuego, bien metidos, pero llega un momento que se van y no vuelven. Y se van a hacer otras cosas que ellos ya sabían que no debían estar ahí, porque ese no era el plan ni el propósito de Dios para sus vidas, y se retiran totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros de pronto no entendemos que este proceso es un proceso continuo, este proceso de transformar nuestra mente es un proceso continuo y que va de la mano de Dios. O sea, tú no lo vas a lograr solo, tú no vas a lograr decir, no lo voy a hacer, 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 voy a escribir 100 veces en el cuaderno, no voy a volver a hacer esto, no va a pasar así. Tiene que venir a través de la palabra, a través de tu intimidad con Dios, a través de conocerle más a Él. Él es el mismo que va a ir renovando ese entendimiento, Él es el mismo que va a ir inquietándote a ti por dentro, inquietándote a ti, provocándote a hacer cambios en tu vida, para ir de la vida y los criterios en los que tú te movías antes de conocer al Señor, y para ir haciendo una vida totalmente diferente, una consagración completa. Quiero terminar aquí, creo que vamos a leer el último versículo, vamos a ver si me lo encuentro aquí rapidito, 1 Corintios 6, vamos a ver 1 Corintios 6, y vamos a leer ahí desde el versículo 19, del 19, vamos a leer el 19 y el 20. Y dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Consagración completa, somos de Dios completitos. Somos de Él completos, o sea, no solo una parte es de Él y la otra parte es nuestra. No solo una parte Él tiene derecho a gobernar y la otra nosotros la gobernamos. Decía en la cumbre que acabamos de hacer el viernes, decía que nosotros no mandamos en nuestra vida. Desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor, no mandamos. Nosotros no mandamos, nosotros no decidimos qué queremos hacer con ella, no mandamos.
Él es el que manda, Él es el que dirige, todo completo. Por eso acabamos de leer este versículo. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo de Él, el cual él mora dentro de nosotros, dice, y que nosotros no somos nuestros. Yo no soy mía, ¿verdad? Que a veces uno molesta con eso y dice, yo soy mía. No, yo no soy mía, yo soy de Él. Todo mi ser enterito le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio. Entonces nosotros glorificamos a Dios no solamente en nuestro espíritu, no solamente en nuestro ser interior, sino que también en nuestro ser exterior, en nuestro cuerpo. ¿Ok? Tito 2:14. Vamos a ver Tito 2:14. Y ya casi vamos terminando, que mi hermano me molesta mucho cuando yo digo eso. Tito 2:14. Vamos a ver, dice Tito 14, porque él dice que cuando yo digo eso todavía duro como unos 10 minutos más. Dice, quien se dio a sí mismo por vosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo propio. Él nos quiere solamente para Él. Él no nos quiere para el mundo. Él no quiere para que nosotros vivamos haciendo lo que el mundo le place y lo que el mundo le complace. Él quiere un pueblo solo para Él, que le honre y le glorifique a Él. Nosotros somos su iglesia, la amada de su corazón. Él quiere que nosotros le honremos en todo tiempo, en todo lugar y con todo lo que somos. ¿Ok? Y el último que te leo, saber, el último es Isaías 43:21. Vamos a ir a Isaías 43:21 y dice, Isaías 43:21 dice, usted apúntelo, es importante que usted anote todos estos versos para que usted luego se vaya a estudiar la palabra. Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Nosotros hemos sido un pueblo creado para Él, para adorarlo a Él, para alabarlo a Él, para honrarlo a Él, para servirle a Él toda nuestra vida en un servicio de adoración cada día, cada mañana. No es que cada mañana cuando usted se levanta, usted va a levantar sus manos y le va a decir, Señor, hoy te rindo este día, y después del resto del día usted va a andar haciendo todo lo que a usted se le ocurrió y todo lo que a usted se le pegó en gana. Y se va a olvidar que Dios está allí. Y después en la noche, antes de acostarse, usted dice, ay Dios, hoy hice cada locura, perdón, Señor. Y se vuelve a acordar de Él. No, nosotros somos un sacrificio de alabanza para Él en todo tiempo y en todo momento. Esta es la segunda parte del tema de la verdadera adoración que estábamos hablando la semana pasada y hoy estamos terminando en esta parte de la segunda, que es cómo logro yo ser un adorador en espíritu y verdad. Pero luego vamos a seguir con los versículos que siguen de este capítulo 12, donde ya vienen otros deberes sociales y otras cosas que es importante que los hijos de Dios, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, hagamos. Así es que eso lo vamos a ver la próxima semana. Yo espero que esta palabra a ustedes les haya llenado su espíritu, que ustedes hoy puedan decirle al Señor, Señor, renueva mi entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Cuando usted empieza a cambiar, a botar pensamientos, esquemas, argumentos, formas de pensar y viene a incluir dentro de su mente, esa mente que es la mente que usted tenía antes, pero que ahora la va a renovar con pensamientos de la palabra de Dios, con pensamientos de su palabra, lo que Dios piensa, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me agrada. ¿Ok? Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos guíe en todas esas cosas. Hermanos, estamos en tiempos donde es importante esta predicación, donde es importante que la iglesia entienda que nosotros no somos iguales que la gente del mundo, que la iglesia está creada por Dios y ha sido hecha por Dios con el único propósito de adorarle a Él y de que demos un buen testimonio a la gente de afuera. Demos un buen testimonio a los que no conocen aún al Señor, porque no sabemos cuántos de allá están listos para ingresar en las filas del reino, pero con nuestro testimonio muchas veces hacemos que esa gente no quiera venir. Vamos a orar para que Dios nos conceda a nosotros esa capacidad de poder meternos tan fuerte en su presencia, de meternos tan fuerte en su palabra, de poder consagrarnos de manera que
entendimiento sea renovado. Permitámosle al Señor renovar nuestro entendimiento. Permitámosle al Señor con su palabra renovar el entendimiento. Es importante que tú leas la palabra. Es importante que hoy no nos estamos congregando, pero cuando ya nos den el permiso, el Ministerio de Salud, para congregarnos, que usted no se quede en su casa, que usted salga corriendo a congregarse, a agradecerle a Dios y decirle, Señor, fue un tiempo difícil, pero hoy queremos congregarnos y adorarte, Señor. ¿Ok? ¿Cuál era la segunda? No, Patricita, no entiendo la pregunta que me estás haciendo. Si quieres me la escribes un poquito más detallada para contestarte. Vamos a orar mientras Patri me escribe eso. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa que tú nos has permitido compartir en esta mañana, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos, Señor, esos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, que esta palabra que hoy hemos aprendido no se quede solamente en nuestros oídos, sino que baje a lo profundo de nuestro corazón y ahí produzca, Señor, un cambio, Señor. Ahí opere un cambio, Señor, que produzca un cambio, Señor, en nuestras vidas. Queremos, Señor, que nuestro entendimiento sea renovado, que Señor, nuestra forma de pensar, Señor, para poder ser agradable delante de ti, para poder tener una entrega completa, total a ti, Señor, para ser hijos de verdad, que sean testimonio allá afuera, Señor, que la gente vea en nosotros una diferencia, que la gente vea que somos diferentes, que la gente vea que nosotros no somos igual que los demás, que la iglesia deje de practicar las cosas que practican en el mundo, donde no te obedecen, donde no te aman, Señor. Y que nosotros que decimos amarte, Señor, también muchas veces hacemos cosas, Señor, que no dignifican tu nombre, Señor. Por favor, Señor, queremos tener un entendimiento renovado. Ayúdanos, Señor, cada día a aprender más de tu palabra, a aprender más de ti, para poder ser esas ofrendas, Señor, de olor grato delante de ti, para poder ser esos sacrificios agradables, para poder ofrecerte un culto racional a ti, Señor. Padre, gracias por estar con nosotros. Oro, Señor, en esta mañana por Costa Rica. Oramos por nuestro país y te pedimos, Señor, tu bendición para nuestro país. Oramos, Señor, para que pronto, Dios, se descubra la vacuna contra este virus, Señor. Padre, que tú tomes el control total de los científicos, de la gente que tiene que ver con esto, Señor. Padre, tú traigas a ellos ideas, revelación, Señor, porque tú eres dueño de todo y eres tú el que hace y produce todas estas cosas, Señor. A favor de nuestro país oramos, Señor, para que pronto, Señor, esto se pueda disipar, Señor, y podamos otra vez congregarnos y podamos otra vez, Señor, hacer las cosas que hacíamos antes, esta vez con el entendimiento de que debemos ir cada día mejores, Señor, en buen testimonio hacia los demás, Señor. Pero oramos por nuestro país, por salvación en nuestro país, un avivamiento en nuestro país, Señor. Oramos por un avivamiento personal para cada uno de nosotros, Señor. Aviva nuestro espíritu, que no seamos cristianos solamente, Padre Santo, de boca, sino que de verdad, que en todo, Señor, y que podamos influenciar a nuestro país con nuestra vida, con nuestras vidas, que seamos luz y sal en nuestra tierra, Señor. Padre, gracias, Señor, por Costa Rica. Oramos a favor de nuestro país. Te pedimos tu bendición, Padre. Y oro por cada familia que está viendo, Señor, en este momento esta transmisión. Oro por cada uno de ellos. Ellos representan familias, hijos, hijas, esposos, esposas, Señor, padres, madres. Señor, ellos representan, Señor, familias. Oro por cada uno de ellos para que tu bendición esté sobre ellos, tu revelación sobre ellos, tu protección sobre ellos, Señor. Pero más que todo, Señor, para que cada uno se rindan a ti, Señor, sin, Padre Santo, tener ninguna cosa que ocultar, Señor, sin tener nada que guardar para ellos, sino que rindan todo completo delante de ti, papito hermoso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos preciosos, que el Señor me los bendiga muchísimo. Allí quedan los versículos, más tarde se los puedo mandar también al chat de la iglesia y agradecerles por su conexión. Les bendigo de verdad, que esta sea una semana, iniciando, que sea una semana de bendición para todos, que se abran puertas en los trabajos, en lo económico, pero también en lo espiritual. Que esta semana nosotros podamos consagrarnos al Señor todavía más. Si estábamos consagrados, todavía más consagrados al Señor. Si estábamos metidos con Él, todavía meternos más con Él.
para que podamos honrarlo a Él en todo. Vienen tiempos buenos, vienen tiempos donde la iglesia tiene que despertarse. El viernes en la cumbre que hacíamos, yo decía que un país fue avivado a través de hombres, grandes hombres que Dios tocó, que Dios purgó, que Dios cambió sus corazones. Y ellos fueron avivados primeramente en su ser interior para luego salir, influenciar a todo un país que estaba sumido totalmente en el pecado, en la inmoralidad sexual, en el pecado terrible. Inglaterra, en un avivamiento en el siglo XVIII. Fue provocado por hombres, hijos de Dios, que fueron primero tocados. Si usted quiere ser un hombre que pueda llevar luz afuera, que usted pueda influenciar su familia, que hijos suyos que no conocen al Señor todavía, o que hijos suyos que se apartaron, o su esposo que aún no conoce al Señor, o su esposa que aún no le ha querido entregar su vida al Señor, no a una religión, sino entregar su vida al Señor. Si usted quiere ser de influencia para ellos, usted necesita avivarse usted primero. ¿Y cómo lo va a lograr? Transformando su pensamiento, transformando su vida. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo en la semana, en las células y en las reuniones que hacemos. Les quiero muchísimo. Bendiciones.